muy interesante, muy importante, ¿no? Y que, bueno, hoy día justamente vamos a profundizar en ese tema, ¿no? Bien, no sé si todos están listos, si ya estamos listos para poder abordar el tema. Ya estamos todos preparados. Bien, entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder desarrollar la clase, ¿ya, chicos? Bien. Bueno, no sé si se puede visualizar, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Ya vamos a ampliar un poco. Bien, como les dije, hoy día tenemos un tema muy interesante, un tema que pertenece a una etapa de la historia de la filosofía, ¿no es cierto? A una etapa también de la historia de la humanidad, conocida con el nombre de Renacimiento. Y para poder entenderla mejor, es necesario ubicarnos en la historia, ¿no? Ubicarnos en el tiempo histórico. ¿De qué época estamos hablando? ¿Cuál es el contexto que se vivía en esa época, ¿no? Claro, ¿de dónde y de qué época estamos hablando? Cuando hablamos de Renacimiento. A ver, chicos, yo sé que ustedes por su curso de Historia Universal ya tienen ciertas ideas al respecto, ¿no? Entonces sería bueno que, a ver, no sé qué cosa o qué idea les despierta en la mente, ¿no? Cuando escuchan la palabra Renacimiento. ¿Mm? Por ejemplo, acá me dice, no, renacimiento significa que algo vuelve a empezar. Bueno, sí, ya, eso tiene que ver, surge de nuevo, ¿no? Ya, vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Ya, ¿qué otras ideas le despiertan en la mente a ustedes? La palabra renacimiento, o de repente ya tienen algún conocimiento, ¿no? Sobre este tema. ¿Mm? Bueno, a ver, chicos, miren, para entender el Renacimiento hay que ubicarnos en la historia. Recuerden ustedes que la historia universal está dividida más o menos en ciertas etapas o edades. No sé si se acuerdan, ¿no? Hablamos de la Edad Antigua, la época de los grandes imperios esclavistas, y esta Edad Antigua finalizaba con la caída del Imperio Romano, ¿no? En el siglo V después de Cristo. Ahí justamente comenzaba la Edad Media, ¿se acuerdan? ¿No? La etapa del medioevo, el feudalismo, ¿no? De los grandes señores, grandes dueños de grandes extensiones de tierras, donde la iglesia tenía el control total de la vida social y cultural, ¿no es cierto? Y la vida religiosa, ¿no? La Edad Media que empieza entonces en el siglo V después de Cristo, con la caída de Roma, y se prolonga hasta el siglo XV, la época en la cual eh, empiezan a darse los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? El descubrimiento de América, etcétera. ¿Ya? O sea, de manera general podríamos decir que la Edad Media dura hasta el siglo XV. En esta primera etapa del siglo XV, estamos hablando de 1400 al 1600, estos dos siglos, ¿no? Del 1400 al 1600, se estaría formando una edad muy importante en Europa llamada la Edad Moderna. O sea, la Edad Moderna empezaría, pues, ¿no? En el siglo XV y más o menos dura hasta fines del siglo XVIII. Pero la etapa inicial de la Edad Moderna, que es entre 1400 al 1600, ¿no? Esa etapa inicial se le llama Renacimiento, ¿ya? Es la etapa de formación, ¿no? De la cultura moderna en Europa. La etapa inicial de la modernidad, el Renacimiento. ¿Ya, chicos? ¿Y por qué se le llama Renacimiento? Porque, a ver, tiene varios significados esto, ¿no? Vamos a ir avanzando con las diapositivas para que puedan ir viendo. Ahí está, el Renacimiento, ¿no? Tenemos una imagen ahí de Florencia, ¿ya? Una de las capillas más vistosas de Florencia, ¿no? El Renacimiento implicaba
que una cultura que había estado, digamos así, sepultada durante mucho tiempo, vuelve a reaparecer, vuelve a renacer una cultura, que es la cultura greco-romana. ¿Y por qué? Porque en esta etapa se empieza a rescatar, a traer a la vida nuevamente a los grandes escritores y pensadores de estas culturas, de esta cultura antigua, que es la cultura greco-romana, ¿no? Los grandes pensadores y escritores griegos y romanos. Se vuelve a estudiar a Homero, se vuelve a estudiar las obras de Platón, se vuelve a estudiar las obras de los escritores griegos, así también como de los escritores romanos, ¿no es cierto? Muchas de sus ideas, muchos de sus planteamientos van a ser, digamos así, tomados en cuenta en esta etapa del Renacimiento, ¿no? Y Renacimiento también implica la idea de renovación, es decir, hay un cambio fundamental en la manera de entender la vida, de entender el universo, de entender la naturaleza, ¿no? El Renacimiento implica es una renovación cultural y espiritual del ser humano, ¿ya? Una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de entender el mundo, el universo, una nueva forma de concebir al hombre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el Renacimiento es un proceso de grandes cambios culturales que se va a expresar en el arte, en la literatura, en el pensamiento político, en la concepción acerca del mundo, del universo, de la naturaleza, ¿no? En la filosofía, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Espero que estén tomando nota de todo esto que estamos mencionando, chicos, ¿no? Eso es el Renacimiento en general. Es una etapa de gran transformación espiritual y cultural en Europa, que se da en todos los aspectos, ¿no? Y un aspecto fundamental del Renacimiento es el humanismo, ¿ya? El humanismo que implica, digamos así, una nueva postura frente al hombre, ¿no es cierto? Que busca, digamos así, desarrollar los aspectos esenciales del hombre. Y los aspectos esenciales del hombre tienen que ver con su eh, formación espiritual. Y para su formación espiritual ya no se apela aquí a la religión, ya no se apela al estudio de la Biblia, sino más bien se apela a las letras, a las humanidades, la literatura, el arte, ¿m? La filosofía, la historia. Se concibe que el hombre debe formarse, ¿no es cierto? Debe desarrollar lo esencial que tiene dentro, aquello que le determina como ser humano y aquello que nos ayuda a desarrollar nuestra propia esencia como seres humanos son las letras, ¿no? Las humanidades. De ahí viene humanismo, porque le dan prioridad a las humanidades, a la literatura, al arte, a la historia, a la filosofía, ¿no? Entonces, esto es una etapa fundamental en la formación del pensamiento moderno en Europa, ¿no es cierto? Bien, chicos, ya, eso es una forma de introducirnos a esta etapa llamada Renacimiento. Como les dije, implica un renacer. Un renacer significa un volver a comenzar, ¿no? ¿Qué cosa vuelve a comenzar? Vuelve a comenzar, por ejemplo, una nueva forma de ver el mundo, de ver la vida, de entender al hombre, acompañada también de un rescate, una recuperación de la cultura greco-romana, que había estado sepultada por 1000 años de Edad Media, ¿no es cierto? ¿Ya? El Renacimiento también va acompañado de grandes cambios históricos. ¿Qué está sucediendo en Europa? Como les dije, el feudalismo está llegando a su fin. En Europa se está desarrollando un nuevo orden social, ¿no? Un nuevo orden social, miren, aquí está el contexto para que quede más claro.
Este nuevo orden social que se está desarrollando en Europa se llama mercantilismo, es decir, la economía mercantil. Empiezan a surgir algunas ciudades importantes en Europa que empiezan a producir mercancías. Y esas mercancías requieren mercados para ser vendidas, ¿no? Entonces, esta economía mercantil empieza a prevalecer en Europa lentamente, se empieza a desarrollar. Con la economía mercantil se desarrolla el dinero, se desarrolla el trabajo, digamos, en los talleres, porque se requiere mano de obra para producir mercancías y venderlas, ¿no es cierto? Es decir, la economía mercantil representa las bases del sistema capitalista que se va a desarrollar después, ¿no es cierto? Hay algunos acontecimientos importantes que ayudan a explicar este fenómeno cultural del Renacimiento. Por ejemplo, como les digo acá, miren. Miren esto, surgimiento del capitalismo mercantil. Ahí está, ¿no? Y el hundimiento paulatino del feudalismo. Hay un acontecimiento importante, por ejemplo, la caída de Constantinopla. ¿Saben qué cosa fue Constantinopla? ¿Qué representaba Constantinopla? En el año 1453. ¿Qué pasó ahí? A ver, chicos. Constantinopla no fue cualquier ciudad, ¿eh? Fue la capital del Imperio Romano de Oriente. Ustedes saben que el Imperio Romano se dividió en dos partes. La Roma de Occidente, que es la que cae en el siglo V, invadida por los bárbaros, ¿no es cierto? Y la Roma de Oriente, llamada también Imperio Bizantino, cuya capital era la ciudad de Constantinopla, ¿no es cierto? Entonces, esta Roma de Oriente y su capital Constantinopla van a sobrevivir hasta el año 1453. Profesor, ¿y por qué? ¿Qué pasó en ese año? En ese año, la capital de este imperio, del Imperio Romano de Oriente, ¿no? La capital que fue Constantinopla, va a ser capturada por los turcos otomanos. Los turcos otomanos eran una población guerrera de origen árabe, musulmanes, ¿no es cierto?, que venían expandiéndose en el Medio Oriente, ¿no? Y así van a llegar entonces a tomar lo que ahora es, bueno, lo que en ese momento era Constantinopla y ahora es la capital de Turquía, ¿no? Bueno, no es la capital, me parece, pero fue la capital de Turquía durante mucho tiempo, ¿no? La ciudad de Istambul, pero se llamaba Constantinopla, ¿no es cierto? Y que ahora esa ciudad sale en las novelitas turcas que muchos de ustedes seguramente paran viendo, ¿no es cierto? Claro. Muchos ven la telenovela, esas telenovelas turcas, ¿no? Pero no saben qué ciudad, qué historia tiene esa ciudad donde salen esas escenas, pues, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se llamó antes? Y obviamente en esas telenovelas turcas no te van a mostrar los aspectos históricos de esa ciudad. Tiene mucha historia, muchos restos arqueológicos impresionantes, ¿no? Bueno, chicos, entonces, uy, perdón. Ya, bueno, entonces estamos acá viendo el contexto. ¿Qué más sucedía en esta época del Renacimiento? La caída de Constantinopla fue importante, ¿por qué? Porque el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente y su capital Constantinopla conservaban muchos libros, muchos estudios de los filósofos y escritores de la antigüedad, tanto griegos como romanos. Habían ahí, en el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, habían especialistas, grandes estudiosos del pensamiento antiguo, de la literatura antigua, gente que dominaba inclusive la lengua antigua, el griego antiguo. Todos ellos tuvieron que salir exiliados de Constantinopla, tuvieron que fugarse de Constantinopla por la invasión de los turcos otomanos. Y muchos de ellos llegaron a parar a Italia, Florencia.
Es ahí donde surge el Renacimiento, chicos, en Italia, Florencia. Profesor, ¿y qué tienen que ver esos estudiosos de la cultura griega, romana, que fueron a parar a Italia? Ellos trajeron el conocimiento y trajeron los libros también de estos grandes escritores de la antigüedad, ¿no? Gracias a estos señores se pudo recuperar el pensamiento de la antigüedad y darle vigencia, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, otros acontecimientos que acompañan todo este proceso, por ejemplo, es los viajes de exploración. Miren, 1492, Colón llega a América, ¿no? Esto significó una modificación cuando los europeos toman conciencia de que América representa un continente distinto, desconocido, un continente nuevo, con una población humana y con culturas completamente desconocidas y nuevas. Esto cambió de una manera fundamental la forma de entender al hombre para los europeos, ¿no? La forma de entender el mundo y de entender al hombre. Claro. Ya, chicos, entonces, estas cosas son muy importantes, ¿no? También empieza a darse una revolución científica. Por ejemplo, ya Galileo, Copérnico y otros están sosteniendo que no es la Tierra el centro del universo. Más bien ellos creían que el Sol era el centro del universo. La Iglesia Católica, durante toda la Edad Media, había defendido la postura de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y aquel que se atrevía a contradecir esa tesis era digamos, condenado a la pena máxima, ¿no? Que era morir quemado en una hoguera, ¿no es cierto? Como lo hicieron con algunos pensadores y científicos de esa época. ¿Ya, chicos? Bueno, son los acontecimientos más importantes que se van a dar aquí en el Renacimiento, ¿no? Y empiezan a surgir también otros movimientos, por ejemplo, la Reforma Protestante. La Iglesia Católica se fractura, se fracciona, y surge un nuevo movimiento llamado el protestantismo, ¿no? Dirigido por Martín Lutero. Bien, chicos, entonces ya con este ambiente cultural, ambiente histórico que hemos descrito, vamos a entrar a explicar el pensamiento de esta época, ¿no? Bien, no sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad, alguna consulta. ¿Todo bien hasta acá? Ya, muy bien. A ver, acá me preguntan si Martín Lutero fue el que se rebeló contra la Iglesia Católica. Sí, él es el que se rebela contra la Iglesia Católica, ¿no? ¿Ya? Y establece un nuevo movimiento religioso llamado el protestantismo. Y eso también lo vamos a explicar acá, ¿no? Bien, chicos, entonces avancemos. Miren, uy, perdón, ahí está. Aquí están los diversos pensadores que han participado en este proceso, en este movimiento cultural, ¿no? Porque es un movimiento cultural en realidad, el Renacimiento, ¿ya? Donde convergen diferentes líneas de pensamiento, formas de expresión intelectual, etcétera, ¿no? Miren, acá por ejemplo nos dice filosofía en el Renacimiento, ¿ya? El tema central, podríamos así resumiendo, chicos, siendo ya, viendo la cosa de manera más general, el tema central de reflexión en el Renacimiento son dos grandes temas. El tema del hombre y el de la naturaleza. El hombre y el universo, ¿no? Y la relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Ya, ese es el tema central. Uy, perdón, ahí está. ¿Ya? ¿No? Se dice que una de las características de la filosofía del Renacimiento es el antropocentrismo. ¿Y esto qué cosa significa? Significa considerar al hombre como el centro del universo. O sea, el hombre representa lo más importante, ¿no? En el universo, el ser más logrado en el universo.
¿ya? De todos los seres que existen, el ser más, digamos, más perfecto sería el ser humano, ¿no? Entonces se le presta una atención especial al hombre, ¿ya? Eso sería el antropocentrismo, ¿ya, chicos? Y como les dije también, una revaloración de la cultura greco-romana. Se recupera el pensamiento y la creación intelectual de los greco-romanos, o sea, de los pensadores y escritores de la antigüedad griega y romana, ¿cierto? ¿Ya? Estas son las características más esenciales del Renacimiento. ¿Ya? Vamos a ver aquí a varios pensadores, ¿no?, que han aportado de manera sustancial a este movimiento, ¿no? Bien, chicos, no sé si, claro, como les dije, el Renacimiento va desde el siglo XV, es decir, desde el 1400 hasta el siglo XVII, hasta el 1600. Son prácticamente 2 siglos, ¿no?, de desarrollo del Renacimiento. ¿Ya? Bien, no sé si esto les genera alguna duda, alguna dificultad, alguna pregunta. ¿Mm? ¿Hasta aquí todo claro? Ya, bueno, entonces sigamos avanzando. Bueno, vamos a empezar entonces viendo la parte de el pensamiento relacionado con el ser humano, ¿ya? La nueva concepción del hombre que empieza a formarse en esta etapa del Renacimiento y que estaría expresado en uno de los pensadores humanistas más importantes, ¿no?, de este periodo, llamado Pico de la Mirandola. O sea, su nombre era Giovanni Pico de la Mirandola, ¿no? Él expresa con mayor claridad y mayor profundidad la nueva concepción del hombre que se va a establecer en este periodo, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí está, Giovanni Pico de la Mirandola. Miren, esta es una reseña así un poco general, ¿no? Él es el máximo exponente del humanismo renacentista, del humanismo que se da en el Renacimiento, ¿no es cierto? Profesor, ¿y en qué consiste ese humanismo? Ya, hay dos cosas especiales, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? El humanismo renacentista consiste en entender al hombre como el ser más logrado de todos los seres que existen. O sea, si comparamos al hombre con una piedra, con una planta, con un animal, obviamente el ser humano sería el más logrado. Concebir al hombre como, digamos, el ser más digno que existe porque posee libertad, posee voluntad propia, autonomía, ¿no? Son elementos, ¿no? ¿Qué más? Considerar al hombre como el ser más logrado implica desarrollar también aquellos elementos culturales que permiten que el hombre se desarrolle como tal, es decir, aquellos elementos culturales que permiten que el hombre logre su realización, ¿no? Por ejemplo, entre esos elementos culturales que permiten que el hombre se desarrolle, se realice, estarían las humanidades, las letras, la historia, la filosofía, la literatura, el arte, ¿no? Todo ello, ¿ya? Todo eso abarca el humanismo, chicos. Bueno, acá tenemos una especie de reseña de este personaje, este pensador llamado Giovanni Pico de la Mirandola. Pero ¿qué nos dice Giovanni acerca del hombre? Bueno, aquí vamos a ver. Giovanni Pico de la Mirandola escribe el famoso discurso sobre la dignidad del hombre. ¿Y qué es lo que dice en ese famoso discurso sobre la dignidad del hombre? Ahí expresa, uy, qué feo me ha salido esto un ratito. Ah, no, bueno, ya. Ahí expresa una nueva concepción del hombre. Bueno, ¿qué es lo que dice? ¿De dónde parte? ¿Qué es lo que plantea Giovanni Pico de la Mirandola? Dice lo siguiente. Cuando Dios creó a todos los seres, a cada ser le dio ciertas características especiales.
para que pueda habituarse y para que pueda vivir, ¿no?, en el orden que le ha tocado vivir. Por ejemplo, ¿no?, a los peces, a los animales, les dio ciertas características especiales para que se habitúen, para que se adapten a vivir en su medio natural, ¿no?, dentro del orden que Dios les ha dado, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, Dios no le pudo dar características definidas al hombre. Dios ya no le pudo dar al hombre ninguna característica especial, ¿no? Tampoco le dio un lugar específico para vivir. Más bien, lo que Dios le dio al hombre, le dio la libertad para que el hombre elija su propia forma de vida, para que el hombre pueda elegir lo que quiere ser. Es decir, Dios, a diferencia de los animales, que donde, bueno, Dios a cada animal, a cada ser le da características específicas para que vivan de una manera dentro de un determinado lugar, ¿no es cierto? Al hombre más bien le da la libertad para que el hombre mismo, ¿no es cierto?, decida qué es lo que quiere ser, ¿no?, y cómo quiere vivir. Ahí, en eso consiste la dignidad del hombre. El hombre tiene la libertad de definirse a sí mismo, de construirse a sí mismo. Mientras que los animales ya fueron hechos de una cierta forma por Dios. Dios más bien le dio al hombre la libertad de que él mismo se construya, de que él mismo se defina qué es lo que quiere ser o cómo quiere vivir, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ahí está la gran diferencia entre el hombre y los animales. La dignidad del hombre radica entonces en su libertad, en su libre albedrío, para determinar lo que quiere ser. Y así nos dice Pico de la Mirándola, así el hombre puede elegir tener una vida indigna, la vida de un animal, vivir como una bestia, vivir como una planta, ¿no es cierto? O puedes también elevarte a tener una vida digna, vivir como un ser inteligente, como un ser divino, ¿no? Y así encontramos diferentes formas de vivir en los seres humanos. Y si ustedes, bueno, y Giovanni Pico de la Mirándola les diría a usted, y si ustedes no me creen, diría, salgan a la calle y pónganse a mirar a cada persona que pasa por ahí. Van a ver que unos viven para comer y dormir, ¿no? Buscando el placer nada más, ¿no es cierto? Otros viven como plantas, no hacen nada, están mirando al cielo, ¿no es cierto? Claro. Y hay otros que sí viven para desarrollar su inteligencia, ¿no? Viven reflexionando, viven pensando, buscando el conocimiento. Es decir, tú eliges cómo quieres vivir, tú eliges lo que quieres ser. Ahí está la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, la tesis central de Pico la Mirándola es que el hombre es artífice de sí mismo. ¿Qué significa artífice? ¿Ah? ¿Qué significa artífice, chicos? Artífice significa creador, el que produce, fabrica o crea algo. Entonces tú eres el creador de ti mismo, o sea, tú te defines. ¿Se dan cuenta? Tú defines lo que quieres ser, ¿no? Y esta es una idea que más adelante los pensadores existencialistas, como Sartre, y en cierta manera Heidegger, han tomado, chicos. Porque para Sartre y Heidegger también el hombre es un ser libre que se construye a sí mismo, se hace a sí mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, ese ya es un periodo distinto, pertenece a una óptica distinta, etcétera, ¿no? Bueno, en esto consiste la dignidad del hombre, ¿ya? En que el hombre tiene la libertad de definirse a sí mismo. Bien, chicos, no sé si con esto hay alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad, alguna consulta. Ah,
¿Están ahí, chicos? ¿Están todo bien? O no sé, todo está claro, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos avanzando. Vamos a ver acá las diferentes vertientes. Vamos a entrar ahora a Martín Lutero. Miren el cambio que se va a dar en la religión. La religión, la Iglesia Católica, experimenta aquí un nuevo cisma, es decir, una nueva división. Ya anteriormente se había dado el cisma de la religión, ¿no es cierto?, cristiana, que se divide en católicos y ortodoxos. Y ahora se va a dar un nuevo cisma donde la religión católica se va a fracturar o dividir en católicos y protestantes. Y el que impulsa esta reforma es Martín Lutero. Pero, ¿qué pasaba con la Iglesia Católica para que Martín Lutero pueda apartarse de ella, ¿no? Miren, la Iglesia Católica para esta época eh, había caído ya en actos de corrupción bastante expresos, bastante claros y manifiestos, ¿no? Por ejemplo, el más escandaloso de todos ellos era la venta de las indulgencias, ¿ya? A la cual Martín Lutero se opone tajantemente, ¿no? Porque ya era un escándalo. ¿Qué cosa era la venta de las indulgencias? ¿Mm? La venta de las indulgencias era el acto religioso en el cual la Iglesia Católica te ofrecía un lugar en el cielo, ¿no es cierto? O sea, la indulgencia de todos tus pecados, o sea, tu salvación, la salvación de tu alma, a cambio de cierta cantidad de riqueza que tú entregues a la iglesia, ya sea en tierras, ya sea en oro o en otros bienes, ¿no es cierto? Claro, así como me dicen acá, pagar por tu salvación, claro, ¿ya? Entonces la Iglesia Católica fue desarrollando una fortuna inmensa gracias a esto, ¿no? Había muchos condes, muchos personajes de la nobleza, dueños de grandes tierras, incluso comerciantes, que ofrecían dinero, propiedades a la iglesia a cambio de la salvación de su alma. Bueno, esto no es un secreto, la Iglesia Católica siempre ha estado del lado del poder, ¿ya? Y lo sigue estando, así que no es un secreto para nadie, ¿no? Entonces, Martín Lutero lidera este movimiento contra la Iglesia Católica, de tal manera que se produce un gran cisma. De la Iglesia Católica se fragmenta y se separa, digamos, una facción que va a recibir el nombre de Iglesia Protestante. Ahora, no solamente es una reacción contra esto, el protestantismo también plantea, digamos, otros elementos importantes que lo distinguen de la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver acá, ¿ya? Pero bueno, ¿quién era Martín Lutero? Era un teólogo, un fraile católico, agustino, de la orden de los agustinos, ¿ya? Él es el que impulsa la reforma religiosa en Alemania. Luego tuvo que esconderse en Alemania durante muchos años porque el Vaticano, la Iglesia Católica, lo estaba buscando para procesarlo por hereje y así condenarlo a la pena máxima, ¿no? Que era morir quemado en la hoguera, ¿cierto? ¿Ya? Bien, entonces sigamos avanzando, chicos. Bien, a ver, acá están los planteamientos de Lutero. Los planteamientos de Lutero es lo que viene a llamarse la reforma protestante, ¿no? Es decir, el nuevo planteamiento que hace Lutero respecto a la religión, respecto al cristianismo, ¿ya? Por ejemplo, Lutero dice, el protestantismo, ¿no? Plantea que la salvación del ser humano se da por dos elementos fundamentales. Es por la fe que tengas y por la gracia divina. No importa mucho las acciones que tú puedas hacer, ¿no? La única forma de obtener la salvación es mediante la fe, es decir, si tú tienes fe en Dios,
una fe, digamos así, verdadera, pues no una fe fingida, ¿no es cierto? Una fe sincera y la voluntad de Dios. Es decir, si Dios no quiere salvarte, así tú tengas fe, así te portes de lo mejor, ¿no es cierto? No vas a ser salvado. ¿Por qué? Porque al final prevalece la voluntad de Dios, es decir, la gracia divina. Entonces, la salvación se da por esos dos elementos, por la fe y por la gracia divina. ¿Ya, chicos? Estos dos elementos. Claro, entonces, la Iglesia Católica decía que la salvación se va a dar, ¿no? En relación a tu comportamiento frente a la Iglesia Católica. Por ejemplo, para el Vaticano, para la Iglesia Católica, tú tenías que cumplir con todos los sacramentos. ¿Y cuáles eran los sacramentos que ellos planteaban? Bueno, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, etcétera, ¿no? Son varios sacramentos. Si cumples con esos sacramentos, ya tienes algo, digamos, un buen puntaje, ¿no? En tu acercamiento a la salvación. Pero Martín Lutero dice, no, nada de eso es importante, acá lo que interesa es la fe y la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ahora, respecto al tema de las escrituras, de la Biblia, el mensaje escrito en la Biblia, es infalible, es decir, para el protestantismo de Lutero, la escritura, la palabra de Dios expresa en la Biblia, es infalible, es decir, es perfecta, no tiene ningún error, ¿ya? Y es por eso que ellos sostienen que la escritura, es decir, la Biblia, pues, ¿no? Es la única fuente de verdad, ¿ya? Y lo que ha hecho la Iglesia Católica más bien es darle una interpretación conveniente a esa escritura, a ese mensaje que está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Ya? Para Martín Lutero, entonces, la única fuente de la verdad es la Biblia, y más bien la Iglesia le da una interpretación conveniente, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un obstáculo para poder comprenderla de manera real, ¿no? Entonces, él planteaba la libre interpretación de las escrituras, ¿ya? Esto de aquí nos lleva a esto, ¿no? El libre examen de las escrituras, es decir, el hombre tiene la libertad de poder entender, comprender la palabra de Dios escrita en la Biblia sin necesidad de apelar a la interpretación de la Iglesia Católica, sin necesidad de apelar a la interpretación que le daba el Papa. Entonces, eso es el libre examen de las escrituras. O sea, no necesitamos de una autoridad como la Iglesia Católica para poder comprender correctamente la Biblia. Más bien al contrario, la Iglesia Católica es un obstáculo para poder comprenderla de manera plena. ¿Ya? Y también esto nos lleva al sacerdocio universal. Es decir, la Iglesia Católica no es la que te debe poner, la que debe designar quiénes son sacerdotes, etcétera, ¿no? Cualquier hombre que realmente sea cristiano puede ser sacerdote en su comunidad. ¿Ya, chicos? Eso es lo que más o menos plantea la reforma protestante. O sea, desconoce la autoridad de la Iglesia Católica, la autoridad del Papa, y más bien propone la libertad en ese sentido, ¿no? La libertad de interpretación, la libertad de el sacerdocio, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bien, no sé si hasta acá esta parte está clara, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad? ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Bueno, entramos ahora, miren, estamos viendo las diferentes aristas
del pensamiento renacentista, ¿no? Hemos visto la nueva concepción del hombre expresada en Giovanni Pico de la Mirandola. Estamos viendo la reforma religiosa, la nueva forma de entender la religión cristiana, ¿no?, promovida por Martín Lutero. Y ahora vamos a ver la nueva forma de entender la política, el poder. Es decir, vamos a ver el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, que vendría a ser el pensador que inicia, digamos así, la ciencia política moderna. Él es el fundador, digamos, de la ciencia política, ¿no? De una nueva forma de entender la política que va a ser característico de la edad moderna, ¿ya? Profesor, ¿y cuál es esta nueva forma de entender la política, el poder, el Estado? Ya, vamos a ver aquí, ¿no? Nicolás Maquiavelo. A ver, primero veamos algunos datos que permiten entender un poco mejor, comprender un poco mejor, ¿no? A Maquiavelo. Maquiavelo nace en el año 1469, va a vivir hasta el año 1527. Fue en realidad un diplomático, un funcionario político del Estado, ¿no?, de Florencia, ¿ya? Pero a la vez fue un gran escritor y pensador sobre la actividad política de su época, ¿ya? Él es el iniciador de esta nueva forma de ver la política llamada realismo político. Esto sí, grábenselo bien, chicos. Maquiavelo es el máximo representante del realismo político. Es decir, consiste en ver la política como tal, como lo que es, independientemente de la ética, de la religión o de la moral, ¿ya? Bueno, hay un lema que se le atribuye a él, que él no lo formula con esas palabras, pero bueno, su pensamiento se ajusta a ese lema, ¿no?, que es: el fin justifica los medios. ¿Cómo interpretan ustedes eso? A ver. ¿Qué significa esto de que el fin justifica los medios? Siempre es bueno reflexionar sobre estas cosas. ¿Mm? Nadie me dice nada. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se quedaron mudos? Ajá, ya, por lo que voy viendo, están más o menos ahí interpretándolo adecuadamente, ¿no? Uno más que otro por ahí. Efectivamente, significa eso, ¿no? Que lo importante es alcanzar el objetivo, la meta. Y si para ello es necesario utilizar cualquier medio, entonces se tiene que hacer así. O sea, no importa los medios que utilices para alcanzar el fin, la meta. Esos medios pueden ser morales o incluso inmorales. Lo que interesa en política es alcanzar el objetivo. Es decir, por eso es que para Maquiavelo, en política, tiene que haber una separación total entre la política, mejor dicho, tiene que liberarse, divorciarse, ¿no?, de la moral, de la ética. Porque en política lo que interesa es el objetivo político, el fin político. Y no importa si para ello se aplican medios, se utilizan medios éticos o no éticos. ¿Se dan cuenta? Porque la ley de la política, si tú quieres tener éxito en la política, si tú quieres lograr las metas políticas que te has trazado, debes aplicar todos los medios. Y si no lo haces, por lo tanto, simplemente estás condenado al fracaso. Tus enemigos políticos, ¿no es cierto?, te van a desplazar. Y Maquiavelo plantea que esa es la política desde siempre. En todas las épocas de la historia se ha realizado eso. Así que no es que Maquiavelo lo esté planteando, sino que eso ya se hace. Lo que pasa es que no se le quiere aceptar así, ¿no? Miren, el realismo político, ¿qué cosa implica? El planteamiento de Maquiavelo
implica la separación entre la política y la moral. La política tiene que ver con la realidad, es decir, con la forma como el hombre actúa, ¿no? En cambio, la moral no tiene que ver mucho con la realidad, porque la moral no habla de cómo el hombre actúa, sino cómo debería actuar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es ver cómo el hombre vive y actúa, ¿no es cierto? Y otra cosa es plantear cómo debería vivir o cómo debería actuar, ¿no? Entonces, la política, ¿ya? La política, para que pueda, digamos, tener efecto sus planteamientos, para que pueda lograr el éxito, ¿no? En sus planteamientos, en sus metas, en sus objetivos, la política debe tomar en cuenta de cómo el hombre es, cómo el hombre vive, cómo el hombre actúa, y no cómo debería ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única forma de tener éxito en la política es considerando lo que el hombre es, cómo vive y cómo actúa. Y no cómo debería ser. ¿Ya? Ahí está la primera separación entre política y moral. ¿No es cierto? Ese es el realismo político, ¿no? Claro. Bueno, acá hay un texto donde él más o menos explica todo eso, ¿no? Pero bueno, eso ya lo pueden revisar luego para que comprendan mejor esta parte, ¿no? Miren, relacionado con el realismo política, con la separación entre política y moral, aquí Maquiavelo propone justamente esta idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Profesor, pero a ver, ¿cómo es posible que que un político pueda aplicar medios, pueda utilizar medios, incluso malos o inmorales, con tal de lograr su éxito político? ¿Eso no es corrupción, acaso? ¿Eso no significa ser corrupto? ¿Eso no es lo que hacen los políticos actuales? A ver, Maquiavelo, ¿qué diría al respecto? Maquiavelo diría, bueno, esta es una ley de la política que siempre se ha aplicado. Los gobernantes o el sector que tiene el poder, para poder conservar el poder, para lograr sus objetivos políticos, siempre se han valido de todos los medios, sean buenos o sean malos, ¿no? Así funciona la política. Esa es la realidad de la política, te dice Maquiavelo. Ah, claro, acá me preguntan, por ejemplo, si esto es solo para fines políticos. Claro, Maquiavelo está hablando de fines políticos. No está hablando de que esto lo apliques en tu vida privada, en tu vida familiar, con tus amigos. Eso ya es otra cosa. Aquí Maquiavelo está hablando de cómo funciona la política, ¿no es cierto? La política funciona bajo esa ley que es el fin justifica los medios. Es decir, si el gobernante, si el partido político o el gobernante que está en el poder quiere mantenerse en el poder y lograr las metas que se ha trazado, lograr implementar el proyecto de país, de sociedad que se ha trazado, entonces ese gobernante tiene que aplicar todos los medios necesarios para lograr eso, sean buenos o sean malos. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con Maquiavelo? ¿Sí o no? Claro, les repito, ¿no? Maquiavelo sostiene esto. El fin de la política, ¿qué cosa es? Es obtener el poder y conservarlo. Porque solo con el poder tú puedes implementar o puedes establecer el proyecto que tú quieres lograr para la sociedad, ¿no? Entonces el fin de la política es obtener y conservar el poder. Y eso es lo que buscan hacer todos los partidos políticos. Todos los sectores de la política buscan eso, obtener el poder y conservarlo, no perderlo.
¿Y cómo se logra eso? Maquiavelo dice, utilizando todos los medios disponibles. No importa si son buenos, si son malos. No importa que sean éticos o antiéticos. Se tiene que aplicar todos los medios, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si yo solamente aplico los medios que considero morales, éticos? Maquiavelo te diría, vas a fracasar. Tus enemigos políticos, tus competidores, los otros partidos, te van a hundir. Y entonces así todo tu fin político, todo tu proyecto que tenías para el país, para cambiar el país, para mejorarlo y todo lo que quieras, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque decidiste actuar de manera ingenua, te diría Maquiavelo, aplicando medios buenos, medios que son solamente éticos, ¿no es cierto? Mientras que los otros, tus competidores, siendo más astutos, aplican todos los medios. Y entonces, simplemente tu proyecto de país, tu proyecto político que quieres establecer y todo lo demás, simplemente no se va a lograr. Entonces, ¿de qué vale ser ético en la política? En la política lo que interesa es que tu proyecto se pueda lograr. Por ejemplo, tú tienes un proyecto de construir el país de cierta forma, ¿no? Inclusive de terminar con la corrupción, inclusive de modificar ciertos aspectos de las leyes para que el país funcione mejor. Pero para poder lograr todo eso, necesitas conservar el poder. Necesitas tener y conservar el poder. ¿Y cómo lo vas a lograr? Aplicando todos los medios disponibles. Así que eso en el fondo es lo que hacen todos, sino que disfrazan su discurso, ¿no? Trabajan al doble discurso, ¿no? Se presentan como personas éticas, morales, pero en el fondo están aplicando todos los medios. ¿Mm? Acá me preguntan si para Maquiavelo el poder solo se alcanza con medios inmorales. No, no solo con medios inmorales, sino también con medios que son éticos, sino que uno debe saber aplicarlos según sea conveniente. Según sea conveniente, uno debe aplicar tanto medios éticos o morales, como también medios no éticos, o sea, inmorales. Y de esa manera conservas el poder y te mantienes ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa entonces con aquellos que dicen que no, que en política uno debe siempre ser firme con sus principios, ser ético, ¿no? Y todo lo demás? Simplemente están condenados al fracaso y no van a lograr nada, ¿no? Entonces, para Maquiavelo, el solo tener un carácter moral, ¿no? En la política siempre estar apostando por lo ético y lo moral es algo ingenuo. Así no funciona la política. ¿Ya, chicos? Eso es, digamos, lo que Maquiavelo nos está proponiendo, ¿no? Bien, y aquí también Maquiavelo desarrolla una teoría acerca de cómo se dan los hechos en la historia, ¿no? La historia, dice Maquiavelo, está determinada por dos aspectos fundamentales. La fortuna, cuando habla de la fortuna, no se refiere a la riqueza, se refiere al azar. Muchas veces en la sociedad, en la historia, suceden cosas azarosas, hechos imprevistos, ¿no es cierto? Hechos que muchas veces determinan el rumbo de la política, el rumbo de la sociedad, ¿no? Hechos que uno no los prevé. Pero frente a esos hechos imprevistos, el gobernante debe tener la virtud, es decir, debe tener la capacidad. Acá virtud significa igual a capacidad. Capacidad, inteligencia, astucia. Eso es la virtud para Maquiavelo. El gobernante debe tener la astucia, la inteligencia, la habilidad de poder enfrentar esos hechos imprevistos para poder frenar su efecto, disminuir su efecto o para darle un rumbo distinto, ¿no? ¿Ya?
Claro, acá virtud está escrito así, ¿no? Virtud. No vayan a pensar que es una falta ortográfica, ¿no? Sino que la palabra virtud, escrita de esta manera, eh, expresa lo que Maquiavelo entiende por virtud. ¿Y qué cosa es la virtud para Maquiavelo? Es esa. Es la inteligencia, la capacidad, la habilidad que tiene el gobernante para poder afrontar los hechos que son imprevistos. ¿Ya? Por ejemplo, miren chicos, ¿qué pasa si ahorita un hecho imprevisto sería este? Ahorita sucede, no sé, un fenómeno del niño, ¿no? Y suceden varias inundaciones en el norte del país. Por ejemplo, esto pasó hace unos años atrás. El fenómeno del niño trajo inundaciones, lluvias torrenciales en la costa peruana, ¿no? Fue un hecho imprevisto. O de repente imagínense que ahorita suceda un gran terremoto acá en la ciudad de Lima. Destruye todo, gran parte de Lima, ¿no? Y al destruir gran parte de Lima viene un desorden social. La gente no tiene viviendas, empieza la escasez de comida, la gente se desespera y empiezan a robar, a saquear. Ese es un hecho imprevisto, puede suceder. Y entonces, ¿cómo el gobernante enfrenta todo esto? ¿Mm? Mediante su capacidad, ¿no? Su inteligencia, su habilidad, su astucia, ¿ya? Para Maquiavelo en eso consiste la virtud. Bien, chicos, no sé si esta parte está clara. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? Todo claro hasta acá, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, sigamos avanzando. Ahí está. Finalmente, veamos esta parte de Maquiavelo, donde dice que entre las principales cualidades del gobernante tienen que resaltar dos cualidades. ¿Cuáles son? La astucia, y aquí pone Maquiavelo desarrolla la figura del zorro, ¿no? Ser astuto como un zorro, y la fuerza, ser fuerte como un león, ¿no? La astucia y la fuerza para poder enfrentar las diferentes adversidades que se presentan a la hora de tener el poder. Por ejemplo, puede haber un gran sector de la población que se rebele, que esté contra tu gobierno. Entonces, ¿cómo puedes conservar el poder frente a eso? Tienes que apelar a todos los medios, ¿no? Por ejemplo, la astucia significa ver la forma, el medio más adecuado para poder enfrentar esa situación. Y tener la suficiente fuerza también. Es decir, tener un ejército que te permita aplicar por la fuerza el control, aplicar tus medidas políticas, etcétera, etcétera. Y así funcionan los estados modernos, ¿no? Bueno, chicos, entonces esto ha sido con Maquiavelo, ¿ya? No sé si hasta acá hay alguna pregunta en relación a Maquiavelo. ¿Tienen alguna duda antes de pasar al otro pensador? Mm, nada, nada, chicos. ¿Alguna pregunta por ahí? Ya muy bien, todo bien entonces, ¿no? Ya, entonces pasemos a ver a otro pensador que fue condenado a la hoguera, ¿ya? A morir quemado en una hoguera eh, por sostener algunas tesis contrarias a lo que sostenía la Iglesia Católica en aquel tiempo, ¿no? Entonces, este pensador se llamaba Giordano Bruno, ¿ya? Murió quemado, o sea, es un mártir de la ciencia, ¿no? Por desarrollar ciertas teorías científicas, murió quemado en una hoguera, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces qué planteaba Giordano Bruno. Miren, para esto hay que remontarnos a la astronomía
que venía desde Aristóteles. Con Aristóteles, la Iglesia Católica, les explico, ¿no? La Iglesia Católica toma el modelo del universo desarrollado por Aristóteles y por Ptolomeo. ¿Qué decía este modelo? Decía que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás astros están girando alrededor de la Tierra. Ese es el universo geocéntrico, la Tierra como centro del universo. La Iglesia Católica asume esta teoría porque cree que es compatible con lo que se dice en la Biblia. En la Biblia hay varias indicaciones donde se manifiesta la idea de que la Tierra era el centro del universo. Por lo tanto, si eso es compatible con la Biblia, tiene que ser verdadero, porque la Biblia no se puede equivocar, es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué sucede? Nicolás Copérnico, aparece un astrónomo más o menos en el año 1400, ¿no? Siglo XV, llamado Nicolás Copérnico, que desarrolla más bien una teoría completamente opuesta. Planteaba que no era la Tierra el centro del universo, sino más bien el Sol. Ese modelo del universo se llama el modelo heliocéntrico. ¿Ya? El Sol como centro del universo. Y la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser entonces la teoría de Nicolás Copérnico, ¿no? Entonces, a esta nueva innovación, a esta innovación científica, a este nuevo modelo del universo, se le llamó también la revolución copernicana. ¿Por qué? Porque es una revolución científica. Es un cambio radical de modelo astronómico, ¿no es cierto? Bien, entonces, en base a este modelo, Galileo, más adelante, va a desarrollar su teoría de que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, ¿no? Galileo también va a ser amenazado por la Santa Inquisición. Sin embargo, el que va más allá de este modelo, ¿no es cierto?, va a ser Giordano Bruno. Giordano Bruno va a decir que ni siquiera el Sol es el centro del universo. El universo, al ser un, digamos, un espacio infinito, sin límites, no tiene ningún centro. Ni la Tierra ni el Sol vienen a ser centros del universo. El Sol solamente sería el centro de nuestro sistema planetario. Pero así como nuestro sistema planetario existe, hay infinitos sistemas planetarios en el universo. De tal manera que la consecuencia de esta teoría, ¿qué cosa era? Que al fin y al cabo la Tierra y el Sol son simplemente cuerpos minúsculos, ¿no? Insignificantes en la inmensidad del universo, ¿no es cierto? Eso es lo que planteaba este filósofo, bueno, este astrónomo, ¿no? Científico astrónomo llamado Giordano Bruno. Bueno, la Iglesia Católica le va a, digamos así, a dar advertencias de que se retracte de esa teoría si es que no quería padecer en la hoguera, ¿no es cierto? Pero Giordano Bruno siguió adelante con sus teorías. Y es más, se metió con un tema más delicado todavía. Habló acerca de la naturaleza de Dios. Y él se atrevió a decir la siguiente tesis, ¿no? Él dijo que si existe un Dios, ese Dios tiene que ser el universo mismo. La naturaleza entera, el universo entero es Dios. ¿Ya? Para Giordano Bruno, Dios y el universo son la misma cosa. ¿Ya? O sea, esa forma clásica de entender a Dios como un ser distinto y el universo como una cosa distinta de Dios, ¿no? Ya, eso para Giordano Bruno era falso. Dios y el universo son lo mismo. O sea, Dios es materia. ¿Ya? Y bueno, entonces esto le valió la condena definitiva por parte de la iglesia, ¿no? Y fue condenado a la pena máxima que fue morir quemado en una hoguera, ¿cierto? Pero bueno, esas ideas de de Giordano Bruno
se fueron desarrollando y fueron la base de las teorías científicas posteriores. Bien, chicos, no sé si esta parte está clara. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad? Todo claro, ya, muy bien. Bueno, entonces ya me parece que estamos llegando casi a la parte final. Vamos a ir a otro pensador de esta época. Bueno, aquí están algunos, esta es una pequeña reseña de Giordano Bruno, miren, ¿ya? Por ejemplo, acá está, ¿no? Defendió la infinitud del universo y la existencia de infinitos mundos, es decir, de infinitos sistemas planetarios. Con eso, Giordano Bruno está dando cabida a decir que puede haber otra vida inteligente en otros lugares del universo. Si hay infinitos mundos, ¿por qué pensar que somos los únicos? ¿No? O sea, tenía ideas súper avanzadas para su época. ¿Ya, chicos? Bien, sigamos entonces avanzando. Ajá, miren, acá está la teoría que yo les había explicado. El universo aristotélico es un universo que tiene límites. El universo presenta límites y la Tierra es el centro, ¿no? En el universo de Giordano Bruno, el universo no tiene límites. Es un espacio infinito, sin límites. Y si no tiene límites, si es infinito, no tiene ningún sentido hablar de centro. No hay centro en el universo. El universo no tiene ni la Tierra ni el Sol es el centro. ¿Ya? Y más bien, inclusive, el universo es Dios. Dios y el universo son lo mismo, ¿no? A eso se le llama también una concepción panteísta. El panteísmo desarrollado por Giordano Bruno, ¿no? Lo cual le valió la pena máxima que es la muerte en la hoguera, ¿no es cierto? Bueno, chicos, vamos a terminar nuestra sesión con este pensador llamado Francis Bacon, ¿ya? Muy importante por las cosas que hoy en día estamos viviendo y vamos a ver qué cosas son. Miren, Bacon propone una nueva concepción acerca de la ciencia. ¿Cuál debe ser el verdadero papel de la ciencia? ¿Para qué sirve la ciencia? Dice Bacon. ¿Para qué sirve el conocimiento de la naturaleza? El conocimiento de las leyes del universo y de la naturaleza. ¿Para qué debe servir todo eso? ¿Ya? Eso se va a expresar, esa nueva forma de entender el universo y la naturaleza se expresa en esta frase que es saber es poder. Y vamos a ver qué significó eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿qué interpretación le dan a esta frase, chicos? Saber es poder. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Bueno, ya, eso lo vamos a explicar a continuación, pero miren, veamos, avancemos, miren. Bacon decía lo siguiente, ¿no? Eh, decía, la sociedad ha ido cambiando a medida que el hombre ha ido modificando su saber, a medida que el hombre ha ido dominando más la naturaleza, a medida que el hombre ha ido conociendo más la naturaleza, sus propiedades, sus leyes, ¿no? La sociedad también ha ido mejorando, ha ido progresando. Por ejemplo, ¿no? El hombre empieza a descubrir el ciclo de vida de las plantas, empieza a dominar, a domesticar a los animales, empieza a dominar el fuego, se desarrolla la agricultura, la ganadería, ¿no es cierto? Todo esto representa un conocimiento de la naturaleza, pero a su vez la consecuencia de eso, ¿qué cosa es? El progreso de la humanidad, ¿no? La humanidad va mejorando sus condiciones de
existencia, ¿no es cierto? Esa es la tesis de Francis Bacon, ¿ya? El conocimiento entonces tiene una consecuencia fundamental que es el progreso de la humanidad, ¿no? Y por eso lo que él propone es esto. Y esto tiene que ver con su nueva concepción de la ciencia, ¿no? Lo que él propone es que la ciencia moderna, la ciencia de su época, ¿no? La física, la astronomía y todas las demás ciencias, tienen como finalidad conocer la naturaleza para poder dominarla. Profesor, ¿qué significa dominar la naturaleza? ¿Mm? Aquí está, justo eso es lo que quería explicarles. Saber es poder. ¿Qué significa dominar la naturaleza y para qué? El objetivo fundamental de la ciencia, dice Bacon, es conocer la naturaleza, es decir, conocer sus propiedades, conocer sus leyes, para poder dominarla. ¿Qué significa dominarla? Dominarla significa poner la naturaleza a nuestro servicio. Tomar de la naturaleza lo que necesitamos, transformarlo y así ponerla a nuestro servicio. De esa manera, entonces, el hombre podría mejorar sus condiciones de existencia, ¿no? Eso significa dominar la naturaleza, conocerla y transformarla, poniéndola a nuestro servicio. Por lo tanto, el fin de la naturaleza es un fin práctico, un fin, digamos así, utilitario. El fin de la ciencia, perdón. La ciencia busca conocer la naturaleza para someterla y ponerla a nuestro servicio. Por eso dice, saber es poder. El conocimiento de las leyes y propiedades de la naturaleza te da poder sobre ella. Es decir, te permite someterla, dominarla, ponerla a tu servicio. ¿Ya? Ese es el proyecto de la ciencia moderna expresado en Francis Bacon. Y eso es lo que la ciencia sigue haciendo hasta hoy en día. Y no se cansa de hacerla. Todo lo que la ciencia hace es descubrir, conocer a profundidad las leyes, propiedades y características de la naturaleza, ¿no es cierto? Para luego poder transformar todo ello, convirtiéndolo en algo útil para nosotros. Pero al final, si nosotros, claro, reflexionamos sobre la consecuencia que está trayendo todo esto, estamos viendo que lo que se está generando es una destrucción sistemática de la naturaleza. ¿Ya? Justamente este es el proyecto de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque obedece al nuevo contexto social y económico que está viviendo Europa. Se está desarrollando el mercantilismo, la industria. La industria lo que busca es conocer nuevas fuentes de energía. ¿Para qué? Para poder funcionar, porque sin energía no funciona. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que busca la industria? Producir nuevos objetos, objetos que sean vendidos en el mercado. Y esos objetos se producen tomando materia prima de la naturaleza y se le transforma. Y para poder tomar esa materia, extraerla de la naturaleza y transformarla, se requieren conocer las propiedades de las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por ejemplo, conociendo las leyes y las propiedades de los átomos, se puede construir una bomba atómica, ¿no es cierto? Una bomba nuclear. Y con eso no solamente dominas a la naturaleza, sino que también dominas al resto del mundo. Claro. Por ejemplo, si ahorita viene Estados Unidos o viene Rusia y te dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar las riquezas que tienes acá. ¿Tú qué vas a hacer frente a eso? ¿Mm? ¿Qué harías si ahorita vienen los chinos, los rusos y te dicen, ¿sabes qué? O vienen los norteamericanos, ¿no? Todos estos que tienen bombas atómicas y bombas nucleares y te dicen, ¿sabes qué? Me voy a llevar lo que tienes aquí.
Por ejemplo, Estados Unidos, me voy a llevar el petróleo que está en el oriente. ¿Qué vas a hacer frente al poder militar y destructivo que puede tener los Estados Unidos? ¿Que le vas a enfrentar con qué? ¿Con pistolita? ¿Mm? Simplemente no puedes hacer nada, ¿cierto? Entonces, el que tiene la ciencia tiene el control sobre la naturaleza y también el poder sobre los demás seres humanos. Así es. Y bueno, chicos, entonces ese es el proyecto de la ciencia moderna. Y para esto, Bacon, para que la ciencia pueda conocer de manera efectiva la naturaleza, sus leyes y sus propiedades, Bacon proponía un nuevo método científico. ¿Cuál es? El método inductivo. ¿En qué consiste, profesor, el método inductivo? Consiste en observar los fenómenos naturales y a partir de ahí extraer leyes generales. Por ejemplo, si yo observo que un metal se dilata con el calor, luego veo que el cobre también se dilata con el calor, que el plomo, la plata, el oro se dilatan con el calor, a partir de ahí yo extraigo una ley general. ¿Cuál es la ley general? Todos los metales se dilatan con el calor. Ese es el método inductivo. ¿Ya? Bueno, entonces, en eso consiste la propuesta de Francis Bacon. Y también, para finalizar ya con Bacon y entrar a las preguntas, ¿no? Francis Bacon nos habla de la teoría de los ídolos. Es decir, que en el conocimiento de las cosas, en el conocimiento de la realidad, de la naturaleza, el ser humano posee un conjunto de prejuicios instalados en su mente. A esos prejuicios él le llama ídolos. Esos prejuicios o ídolos vienen a ser nociones falsas en la mente humana que te impiden conocer la verdad y dificultan el verdadero conocimiento, ¿no?, de las cosas. Son nociones falsas, ideas falsas o prejuicios. Por ejemplo, los ídolos de la tribu se refiere a los prejuicios que son comunes a todos los seres humanos, ¿no?, al género humano. O sea que ya por naturaleza el hombre ya nace con ciertas ideas falsas, ¿no es cierto?, en la mente. ¿Ya? Digamos así que nuestra mente ya tiene un orden lógico que nos permite interpretar las cosas de manera lógica, pero ese es algo que está en tu mente, no necesariamente está en la realidad. Ese orden lógico, esas leyes lógicas que el ser humano ya tiene en su conciencia, en su mente, ¿no es cierto?, no necesariamente corresponden a los hechos, a la realidad. Entonces, esas leyes lógicas que tenemos en la mente funcionan como prejuicios. Interpretas el mundo bajo esas leyes lógicas, ¿no es cierto? Eso no significa que el mundo esté sometido a esas leyes lógicas, ¿no? Entonces, a eso le llama ídolos de la tribu. Los ídolos de la caverna son los prejuicios propios de los individuos, es decir, cada individuo, cada persona, según el entorno social donde ha crecido, según la sociedad o el entorno donde se ha criado, va asumiendo ciertas ideas, ¿no?, ciertos prejuicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el racismo. Pensar, por ejemplo, de que el negro o el hombre andino no tienen capacidad, no son inteligentes, no sirven para el conocimiento, para la ciencia. Ese prejuicio es el prejuicio propio de los individuos, ¿no? De dónde se han criado, de su entorno, ¿no es cierto? Ya, esos son los ídolos de la caverna. Los ídolos del foro se refiere a los prejuicios que se derivan del lenguaje. Muchas veces hacemos un uso inadecuado de las palabras. Se refiere al uso inadecuado de las palabras, de los términos, de los conceptos. Y entonces eso dificulta el saber, dificulta el conocimiento, ¿no? Esos son los ídolos del foro. Y finalmente, los ídolos del teatro se refiere a los prejuicios de nuestra propia formación académica.
muchas veces por los estudios que tenemos, asumimos cierta ideología política, religiosa o filosófica. Y entonces eso también condiciona nuestra forma de ver y entender las cosas. Por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene la creencia religiosa de que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, entonces va a entender a todos los seres humanos, los va a ver en esos términos, como creaciones divinas, ¿no es cierto? Entonces eso ya es un prejuicio, ¿no? Que impide el desarrollo del conocimiento. Bueno, esos son los 4 tipos de prejuicios o ídolos que plantea Francis Bacon. Bien, chicos, con esto hemos terminado y ya con esto nos vamos a las preguntas. Bien, no sé si antes tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien hasta acá? Hola, hola. Ya. Finalmente vamos a desarrollar las preguntas, ¿ya, chicos? A ver, miren, la primera pregunta, algunas preguntas están para que ustedes redacten, ¿no? Nosotros vamos a pasar de frente a las preguntas que tienen para marcar, ¿ya? Para las otras es para que ustedes mismos las hagan en casa, ¿no? Ya miren, la 2 dice, indique los enunciados compatibles con lo propuesto por Nicolás Maquiavelo. Debemos estudiar la política como es y no como debería ser. Ya, esto es verdadero, ¿no? Verdadero. El príncipe no debe usar el mal, aunque esto lo beneficie, ¿no? Falso. El príncipe sí debe usar el mal según Maquiavelo. La praxis política se subordina a la ética cristiana, falso. Ya, solamente la primera es verdadera, ¿no? La 2 sería la C de casa. 3. Bueno, la 3 es para que ustedes redacten, chicos. ¿Ya? 4. A ver, es un pequeño texto. Dice, el Renacimiento es la primera etapa del largo proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Engels hablaba con justicia de él como de una revolución. En el curso de aquel proceso de transformación de un todo social y una estructura económica, un entero sistema de valores y una concepción de la vida sufrieron una sacudida. Todo volvióse fluido, las luchas sociales se sucedían unas tras otras, a velocidad alucinante. Los individuos situados encima y debajo de la jerarquía social cambiaban de sitio rápidamente. En tales erupciones y vertiginosos cambios de fortuna puede verse el proceso del desarrollo social manifestándose en toda su pluralidad. En cualquier caso, el Renacimiento ocupa un lugar entre dos sistemas socioeconómicos más estables, el feudalismo por un lado y por el otro una suerte de equilibrio entre las fuerzas feudales y las fuerzas burguesas, ¿no? Bueno, a ver, se infiere del texto que según Engels el Renacimiento supuso. ¿Cuál sería la clave, chicos, acá? Acá la única más adecuada es la B de barco, ¿ya? Respuesta B de barco. Sigamos. A ver, Francis Bacon, connotado representante del pensamiento renacentista, a ver, dice, cuestiona el método aristotélico escolástico de investigación. Propone que para tener control sobre la naturaleza y obtener provecho de ella es preciso conocerla de un modo distinto al desarrollado por la metafísica antigua o medieval. A ver, ¿qué plantea Bacon? Dice, asume que la verdad depende de la experiencia guiada por el razonamiento inductivo, verdadero. Se obtiene por medio de rigurosos razonamientos silogísticos. Esto es falso. Esto es de Aristóteles. Es el resultado de una investigación carente de interés práctico. Falso. Solo la primera, ¿ya? 5, la A de avión. A ver, la 6. Es una lectura. Dice, Max Weber verá como signos de la modernidad el desencanto de las creencias tradicionales y la confianza en el uso de la razón. Se trata de una racionalidad conforme a fines, una racionalidad instrumental. Es decir, dados los fines elegidos por el hombre,
La razón consiste en el cálculo de los medios adecuados para hacerlos efectivos. Pues bien, el predominio de esta forma de racionalidad no hubiera sido posible sin esta actitud que se manifiesta por primera vez en el Renacimiento. El mundo en torno empieza a verse entonces como objeto de la libre acción del hombre que elige sus propios fines y se empeña en transformarlos, ¿no? Ya, entonces acá, a ver, a partir de la lectura se infiere que el Renacimiento muestra una actitud contraria a los signos de la modernidad, no, falso. Concilia las creencias tradicionales y el poder de la razón, falso. Inaugura una visión práctica e instrumental de la razón, ya, esto es verdadero, ¿no? Ahí sería la C de casa, chicos. La 6, la C. 7. Maquiavelo habla siempre de los medios que son necesarios para la obtención del fin preciso. Los medios que nos desvíen del fin propuesto, hay que rechazarlos, tanto si son buenos como si son malos. En sentido político, los medios malos no son otra cosa que los medios inadecuados. Maquiavelo nunca niega que lo malo y censurable pueda ser, a menudo, desde una óptica política, inadecuado. El príncipe dice, no debe alejarse del bien, sí puede, pero no debe saber entrar en el mal si se ve obligado. A ver, a partir de la lectura, resulta incompatible con los planteamientos de Maquiavelo afirmar que, a ver, la A no sería incompatible, ¿no? A ver, la B, la actividad política resulta independiente de la moral. Acá te pide lo incompatible. Los hombres actúan políticamente para un gran fin, para lograr un fin. También es compatible. Las acciones políticas se subordinan a objetivos morales. Ya, esto es incompatible. Acá la 7 es la D de dado, chicos. 7, la D. 8. Ya, esto es de Pico de la Mirándola, que lo hemos explicado. A ver. Señala el enunciado compatible con el texto. Lo compatible acá es la A de avión. El hombre puede darse su propia esencia, o sea, se define a sí mismo. Define su propia esencia, lo que quiere ser. 8, la A de avión. Y para terminar, acá tenemos unas preguntitas. A ver, a partir del siguiente texto responda a las preguntas 1 y 2. Puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero la otra mitad, o casi, nos es dejada, incluso por ella, a nuestro control. Se infiere que para Maquiavelo, el ser humano tiene cierta libertad para actuar. ¿Ya? Acá la 1 es la D de dado. 2. En el fragmento citado, el término fortuna se puede entender como destino. 2, la C de casa. 3. Según Pico de la Mirándola, la dignidad del hombre consiste en la capacidad de ser artífice de sí mismo. 3, la B de barco. 4. Según Francis Bacon, la ciencia tiene por finalidad dominar la naturaleza. La D de dado. 4, la D. 5. ¿Cuáles son los temas centrales de la filosofía del Renacimiento? El hombre y el universo, chicos. O el hombre y la naturaleza. 5, la B de barco. Y finalmente acá, indique los enunciados correctos sobre la teoría de los ídolos según Francis Bacon. María afirma que todos hablan de igualdad, pero entienden distintas cosas por ella. Ya, esto tiene que ver con el ídolo del foro, ¿no? El problema del lenguaje, del concepto de igualdad. Pedro es un joven que mira la historia humana como producto de la voluntad divina. También esto tiene que ver con los ídolos del teatro. Álvaro es un joven que piensa que todas las personas quieren manipularlo. Ya, acá solamente, bueno, acá también es un prejuicio de la vida individual, el prejuicio de la caverna, o ídolo de la caverna. 1, 2 y 3. Sería la A de avión. Bien, chicos, gracias por su atención, gracias por su participación. Ha sido una clase muy interesante y ha sido un gusto para mí también estar con ustedes aquí presente, ¿no? Bien, entonces nos estamos viendo para la siguiente ocasión y les agradezco nuevamente su participación. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego.